Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrega de nuestro curso de testing. Hoy llegamos al último vídeo de nuestra miniserie sobre técnicas de extracción de casos de prueba. En este episodio aprenderemos a aplicar la técnica de pairwise testing para reducir los casos de prueba en escenarios complejos. Hasta ahora hemos estudiado cómo usar la partición de equivalencia y el análisis de valores límite en situaciones sencillas con variables independientes. Sin embargo, estas técnicas pierden efectividad cuando aparecen múltiples parámetros de entrada y reglas interdependientes. Por ejemplo, en este formulario, el seguro solo se podría contratar si el propósito del préstamo fuera la compra de un coche o un viaje, pero no para reformas. En estos casos más complejos, se vuelve necesario aplicar técnicas más avanzadas como la tabla de decisión, el vector ortogonal o el pairwise testing. Hoy nos centraremos en esta última, que permite asegurar una cobertura adecuada sin multiplicar desmesuradamente la cantidad de casos de pruebas. La técnica de pairwise testing recibe muchos otros nombres. En inglés también se le denomina all pairs, mientras que en español se utilizan términos como testing combinatorio, combinación por pares o algoritmo de todos los pares. Este método se fundamenta en la teoría de que la mayoría de los defectos en sistemas surgen de la interacción entre pares de variables y no de interacciones más complejas entre múltiples variables. Por ejemplo, si tuviéramos en cuenta únicamente si la persona solicitante del préstamo es cliente del banco, el plazo de meses de devolución y el propósito del préstamo, la totalidad de combinaciones posibles serían 18. En cambio, utilizando el algoritmo de todos los pares, esta cantidad se reduciría a 11. Una combinación descartada sería que la persona es cliente del banco, la devolución es a los 6 meses y el propósito la compra de un coche. ¿Por qué? Pues porque ya estarían probados todos los pares en otras combinaciones. Por la misma razón, tampoco se incluiría la combinación de que la persona no es cliente del banco, con devolución a 12 meses, y la reforma como propósito, y así hasta 7 combinaciones descartadas. Pero recuperemos nuestro ejemplo inicial con 5 campos. Como podéis observar, con el aumento del número de posibilidades, la totalidad de combinaciones exhaustivas serían 300, y crear un caso de prueba para cada una sería muy laborioso y no rentaría. Además, implementar el algoritmo de todos los pares de forma manual en un contexto así nos llevaría minutos, si no horas. Afortunadamente, contamos con herramientas online que simplifican este proceso. Solo tendremos que introducir las opciones de cada campo y la herramienta se encargará de devolver todas las combinaciones de pares. Aquí deberemos ir entrando los valores posibles para cada factor. Por ejemplo, en la primera columna indicaremos cliente banco y las opciones sí y no, y así sucesivamente. Vamos a completar la tabla fuera de cámaras y volvemos enseguida. Bien, pues ya tenemos los diferentes valores indicados, pero nos falta establecer la condición de que el seguro es únicamente contratable para el coche y el viaje. Para ello podemos pulsar en Edit Conditions y decir que el sí del seguro no puede existir con la opción reforma seleccionada para el propósito. Y ahora sí generamos las combinaciones de pares con este botón y descargamos la hoja de cálculo. La abrimos y aquí tenemos las combinaciones de pares, que se han quedado en 58, pero no sería obligatorio probarlas todas. Llegados a este punto, nosotros, como entidad bancaria y atendiendo a las reglas del negocio, podríamos descartar combinaciones imposibles o que fueran muy inusuales. Por ejemplo, podríamos saber que la gran mayoría de clientes del banco no solicita un préstamo superior a 15.000 para la compra de un coche, por lo que podríamos eliminar algunas de las líneas. Quitando las combinaciones innecesarias, se conseguiría reducir el tiempo de ejecución de nuestra batería de pruebas. Por cierto, os dejaremos en la descripción del vídeo los enlaces a esta herramienta y a otra muy parecida por si alguna de las dos no estuviera disponible en el futuro. Con esto terminamos el tutorial de hoy y la serie sobre técnicas de extracción de casos de prueba. Esperamos que os haya gustado, nos vemos en la siguiente entrega y hasta entonces, un fuerte abrazo.